En la metodología de la investigación, una variable es una característica, propiedad o fenómeno que puede variar o cambiar en un estudio. Las variables son elementos fundamentales en la investigación, ya que permiten medir, observar o manipular los conceptos o fenómenos de interés. La relación de las variables con el planteamiento y las preguntas de investigación se basa en la identificación de las variables clave que se relacionan directamente con el problema de investigación. El planteamiento del problema establece la situación o fenómeno a investigar, mientras que las preguntas de investigación buscan especificar las relaciones entre variables y proporcionan una guía para la investigación. Las variables también se relacionan estrechamente con los objetivos de investigación. Los objetivos son los propósitos específicos que se persiguen en el estudio, y su formulación depende de las variables que se pretenden analizar. Por lo tanto, las variables determinan el enfoque y los resultados esperados de la investigación. Existen diferentes tipos de variables que se clasifican en dos categorías principales: las variables independientes y variables dependientes. Las variables independientes son aquellas que se manipulan o controlan en el estudio, mientras que las variables dependientes son las que se miden o observan para determinar su relación con las variables independientes. La elección de los tipos de variables está relacionada con los tipos de hipótesis planteadas. Las hipótesis pueden ser de relación o de diferencia y se formulan en función de cómo se espera que las variables se relacionen entre sí. En el marco teórico, las variables se relacionan con los conceptos o constructos teóricos que se discuten o exploran. El marco teórico proporciona la base conceptual para comprender las relaciones entre las variables y establece las conexiones con la literatura existente sobre el tema de investigación. Las variables también están relacionadas con el título de la investigación. El título debe reflejar claramente las variables principales o los fenómenos que se están estudiando, proporcionando una idea general de la investigación. En cuanto a la metodología diseñada, para la investigación, las variables determinan los métodos y técnicas que se utilizarán para recopilar datos y analizar. La selección de los instrumentos de medición y las estrategias de muestreo dependerán de las variables de estudio y los objetos planteados. Además, las variables también influyen en el diseño experimental o no experimental de la investigación, ya que se busca controlar o manipular ciertas variables para establecer relaciones causales o de asociación. Para poder identificar las variables que serán parte de la metodología, se recomienda que se puedan operacionalizar las mismas de modo que se puedan identificar su dimensión, su concepto y los indicadores que éstas van a tener. A continuación, les presentamos algunos pasos para poder identificar y poder operacionalizar las variables. Paso número 1. Identificar las variables. Lo primero que debes hacer es identificar claramente las variables que sean objeto de estudio. Pueden ser variables independientes, causales o variables dependientes, efectos. Definir las dimensiones y categorías. Una vez identificadas las variables, es importante definir las dimensiones o aspectos específicos que serán considerados en cada una. Además, es necesario establecer las categorías o niveles que se utilizarán para medir o clasificar cada variable. Seleccionar los indicadores. Los indicadores son las unidades de medida que se utilizan para observar o medir las variables. Debes seleccionar y especificar los indicadores más adecuados para cada variable, considerando que sean válidos y confiables. Diseñar los instrumentos de recolección de datos. Según los indicadores seleccionados, debes diseñar los instrumentos necesarios para recolectar los datos. Pueden ser cuestionarios, entrevistas, escalas de medición, observaciones, entre otros. Asegúrate de que los instrumentos sean apropiados para recopilar la información necesaria sobre las variables. Validar y pilotear los instrumentos. Antes de utilizar los instrumentos en la investigación principal, es recomendable realizar una validación y un piloto.
La validación implica verificar la consistencia y adecuación de los indicadores y preguntas. El piloto consiste en probar los instrumentos con una muestra pequeña de participantes para evaluar su funcionamiento y realizar ajustes necesarios. Aplicar los instrumentos. Una vez validados y piloteados, los instrumentos están listos para ser aplicados a la muestra de participantes de la investigación. Asegúrate de seguir los protocolos establecidos y obtener los datos de manera sistemática. Codificar y tabular los datos. Una vez recopilados los datos, debes codificar y tabular la información correspondiente a cada variable. Esto implica asignar códigos o valores numéricos a las respuestas o categorías y organizarlos en una tabla o base de datos. Analizar los datos. Utiliza métodos estadísticos o cualitativos según corresponda para analizar los datos recopilados. Realiza los cálculos o técnicas adecuadas para explorar las relaciones, asociaciones o diferencias entre las variables. Y por último, interpretar los resultados. Finalmente, interpreta los resultados del análisis de datos, considerando la relación entre las variables y cómo se relacionan con los objetivos de la investigación. Evalúa si los hallazgos respaldan o refutan las hipótesis planteadas.